Bueno, muy buenas noches para todos los que están viendo este video. La institución educativa San Pedro Claver, a través del área de matemáticas, se complace en brindarles a ustedes herramientas adicionales para que ustedes puedan complementar su trabajo en casa, concretamente para los estudiantes del grado noveno, para la asignatura de matemáticas. En este video vamos a tener la segunda parte del tema de números racionales. Recordemos que este trabajo lo venimos realizando en clase y lo que se pretende con este trabajo es que ustedes pues tengan material adicional para que puedan complementar el trabajo que estamos haciendo en el aula de clase. En esta segunda parte de números racionales vamos a iniciar con la definición o con los tipos de fraccionarios. Ya habíamos definido anteriormente qué era una fracción, cómo dibujarla y todo este tipo de cosas. Y hoy vamos a empezar a analizar qué tipo de fracciones existen. Se les había dicho en un video anterior que el trabajo que vamos a hacer de números racionales realmente es muy superficial, porque pues es un trabajo que ya se ha venido trabajando, es un trabajo que se ha venido haciendo desde primaria, en sexto y en séptimo se debió haber hecho. Entonces no podemos gastarnos mucho tiempo profundizando acá, pues porque divinamente nos podemos gastar entre 2 y 3 periodos para profundizar en un tema que ustedes ya conocen. Entonces, lo que se desea con esta especie de repaso es que ustedes recuerden cosas, fortalezcan algunos conceptos, pero sobre todo desarrollen esas competencias necesarias para poner en práctica lo que se aprende, pero sobre todo para que podamos desarrollar, sobre todo para que podamos eh, presentar pruebas de estado con un alto nivel. Entonces, bienvenidos a todos. Para esta segunda parte, entonces, iniciamos con lo que es las fracciones propias, fracciones impropias y los números mixtos. Ahora, los números mixtos vamos a resaltarlo con un color diferente. Resulta que los números mixtos surgen a partir de las fracciones impropias. Entonces, lo primero que vamos a hacer vamos a analizar las fracciones propias. ¿Qué es una fracción propia? ¿O por qué se le llama fracción propia? ¿Sí? Entonces, tenemos un fraccionario, pero ¿cómo hago yo para saber cuándo una fracción o cualquier fracción es propia o cualquier fracción es impropia? Pues no, no todas las fracciones son propias, no todas las fracciones son impropias. ¿Cuándo una fracción es impropia? Pues cuando el numerador, que es el número que está arriba, es más pequeño que el denominador. ¿Listo? Entonces, si usted tiene un fraccionario donde el número de arriba es menor que el número de abajo, recuerde que eso se llama una fracción propia. Ahora, si lo vamos a graficar, en este caso vamos a utilizar un rectángulo, lo vamos a dividir en 7 partes, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, pues supongamos que son partes iguales, entonces de esas 7 deberíamos pintar 5, entonces tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Esa es la forma de graficar una fracción propia, pues igual ya sabíamos graficarlas, ¿no? Entonces, una fracción propia, la primera característica es que si yo miro los números que conforman esa fracción, pues entiendo de que el número de arriba, o sea, el numerador es más pequeño que el número de abajo. Otra característica que tienen las fracciones propias es que cuando yo las grafico, me basta con una torta, me basta con un pastel, me basta con una barra de chocolate o lo que vayan a graficar, con un solo dibujo me es suficiente. Recuerden, cuando usted grafica o realiza un gráfico, cada gráfico representa la unidad. Sí, en este caso tengo un rectángulo, y ese rectángulo me está representando el 1. ¿Listo? Entonces, observen que las fracciones propias con un solo gráfico es suficiente. Y si usted tiene en cuenta que cuando usted pinta todo el dibujo, está cogiendo a toda la unidad, en las fracciones propias no se alcanza a pintar todo el dibujo, no se alcanza. Mire, si usted analiza, de 7 partes, se pintaron 5, no se alcanzó a pintar, 2 no se alcanzaron a pintar. Eso quiere decir que me quedaron faltando 2 pedacitos para completar la unidad.
Por lo tanto, ya podríamos decir que las fracciones propias siempre van a ser más pequeñas o van a ser menores que la unidad. Y esto es algo que lo vamos a tener que tener en cuenta para cuando estemos analizando los números decimales, que van a ser el tema de quizás el siguiente video. Entonces recordemos las fracciones propias, las fracciones propias siempre van a ser más pequeñas que la unidad, siempre van a ser menores que la unidad. Ahora, ¿cuáles son las fracciones impropias? Entonces, como subtítulo, fracciones o fracción impropia. La palabra impropia pues habla de lo contrario de propio. Entonces la fracción impropia es una fracción contraria a la fracción propia. Y entonces a los estudiantes me van a decir, ay, una fracción impropia entonces será aquella fracción donde el número de arriba, vamos a poner un 7, es más grande que el número de abajo, por ejemplo un 3, para no utilizar los mismos números que utilizamos ahora. Las fracciones impropias se caracterizan porque el numerador, que es el número de arriba, es más grande que el denominador, que es el número de abajo. Y entonces, si graficáramos eso, nos encontramos con algo muy particular. Para este caso vamos a graficar con circunferencias. Estas circunferencias las vamos a dividir en 3 partes. ¿Por qué las dividimos en 3 partes? Porque estamos hablando de que el denominador es un 3. Ahora, si yo deseo graficar 7 tercios y estoy utilizando tortas partidas en 3 partes, me doy cuenta que con una torta no me alcanza. Porque si necesito 7 y solo tengo 3, eso quiere decir que yo tendría que graficar otra u otras tortas. En este caso, si yo grafico otra torta, ya tendría 6 partes, pero tampoco me alcanzarían, porque necesito 7. Entonces, hagamos una tercera torta, y en este caso creo que ya podríamos pintar 7 partecitas. Yo pinto una parte, 2 partes, 3 partes, 4 partes, 5 partes, 6 partes y 7 partecitas. ¿Qué diferencia tiene cuando graficamos una fracción impropia de una fracción propia? Ah, pues que en las fracciones impropias ya me toca graficar más de una torta, más de un pastel, más de una barra de chocolate o de lo que ustedes estén graficando. Entonces recordemos, en las fracciones propias, que eran estas, solo me bastaba con un gráfico. Con un gráfico es suficiente. Pero con las fracciones impropias siempre voy a necesitar más de un gráfico. Más de un gráfico voy a necesitar. Para el caso del ejercicio que acabamos de hacer, usted puede darse cuenta que hemos graficado 3 tortas. Y recuerde que cada torta o cada pizza representa la unidad. Entonces, en este caso, estos 3 dibujitos me están representando 3 unidades. ¿Listo? Ahora, ¿cogí todas las 3 unidades? Me va a decir, no cogió todas las 3 unidades. ¿Cuántas unidades entonces cogí completas? Ah, pues si usted se da cuenta, usted cogió 2 unidades completas. Mire, estas 2 están completicas. Y es ahí donde me aparecen los números mixtos. Bueno, listo. Entonces, ya vimos que una fracción impropia, característica, numerador, es más grande que el denominador. El número de arriba es más grande que el número de abajo. Si yo las grafico, me debe salir más de una unidad. Más de una. No siempre van a salir 3 unidades como en este caso. Pueden salirle 2, pueden salirle 3, 4, todas las que quiera. Eso sí, siempre le va a salir más de una. Mínimo le van a salir 2. ¿Listo? Entonces, una forma de entender cuando una fracción es impropia es porque si yo la grafico me sale más de una unidad. En este caso, 3 unidades. Ahora recordemos esto. Yo les había dicho de que teníamos fracciones propias, impropias y números mixtos. Aquí es donde viene la explicación de por qué hablamos de números mixtos. ¿Listo? Usted se da cuenta de que de las 3 se cogió 2 partes enteras. Estas 2 pizzas completas me representan al número 2, el 2 entero. Y de la tercera estoy cogiendo solamente una de 3, ¿cierto? Entonces,
cuando yo deseo grafico, o cuando yo grafico una fracción impropia, me doy cuenta de que va a haber una parte entera y va a haber una parte fracción. La parte fracción es de la última pizza, de la última torta que no se alcanzó a coger toda, de la última pizza de la última torta que no se alcanzó a coger toda, entonces ahí aparece la fracción. Entonces, este número en particular está compuesto por una parte, este número que ustedes ven aquí en particular está compuesto por una parte entera, podemos decirle parte entera, y este número de acá chiquitico sería una parte fracción. Parte fracción. Entonces, todo esto, vamos a cambiar de color, vamos a encerrarlo, todo esto va a ser un solo número que está compuesto por una parte entera y una parte fracción. O sea, está compuesto por dos partes de números diferentes. Por eso es que aparece la noción de fracción mixta. Cuando usted va a una pizzería y pide una pizza mixta, pues le están dando una pizza que tiene varios sabores. Muchas veces es de carne y pollo, pero me imagino que habrá mixtas de otros sabores. Entonces, esto que ustedes están viendo acá es lo que se conoce como un número mixto. Número mixto. Entonces, ¿qué es un número mixto? Un número mixto es un número que está conformado de una parte entera, que sería este señor de acá, y también está conformado por una parte fraccionaria, que es el señor que ustedes están viendo aquí de verdecito. Todo número que se conforme por parte entera y parte de fracción se llama número mixto. ¿De dónde salen los números mixtos? Salen de las fracciones impropias. Los números mixtos salen de las fracciones impropias. ¿Cómo hago yo para convertirme un fraccionario en número mixto y cómo hago yo para convertir un mixto en un fraccionario? ¿Se puede hacer, profesor? Me preguntan algunas veces en el salón y la respuesta es sí, se puede saber muy fácilmente. Todos sabemos que 7 tercios, que fue el número que acabamos de hacer, se convierte en el número 2 enteros 1 tercio. ¿Cómo hago para pasar de fracción a mixto? Para pasar de fracción a mixto, usted lo que va a hacer es lo siguiente, va a coger el numerador 7 y lo va a dividir entre el denominador 3. Y va a hacer esa división. ¿Cuántas veces cabe un 3 dentro de un 7? Cabe 2 veces. 2 por 3, 6, a 7 me sobra 1. Ahí termina la división. La vamos a dejar hasta ahí, ¿no? Y entonces de aquí, de este resultado, me salen los números para el número mixto. ¿Cómo salen los números para el número mixto? Mire, de amarillo vamos a pintar la parte entera. Parte entera, mire, es el 2 que está aquí. El 1 del residuo va a ser el numerador, vea, el numerador que está aquí. Y vamos a coger un azul para que el número que dividió, el divisor, va a ser el denominador del fraccionario. Y esa es la forma de encontrar el número mixto a partir de una fracción impropia. Vamos a hacer otro ejemplo. Si por ejemplo tenemos 15 cuartos y usted quiere pasarlo o convertirlo a número mixto, entonces usted coge 15 y lo divide en 4 partes. ¿Cuántas veces cabe 4 en 15? Pues cabe 3 veces. 3 por 4, 12, a 15, 3. Recordemos, de amarillo vamos a pintar la parte entera. Este 3 va a ser la parte entera, entonces va a ser un 3 grandotote. De verde vamos a pintar el numerador del fraccionario. 3. Y de azul agua marina vamos a pintar el denominador del fraccionario, en este caso 4. Entonces yo ya puedo decir que 15 cuartos es lo mismo que el número mixto 3 enteros 3 cuartos. Y usted me dice, profe, ¿y esto para qué me sirve? ¿Sí? ¿Para qué me sirve? Pues me sirve muchas veces por si yo quiero graficar un número mixto, una fracción impropia. Si yo quiero graficar una fracción impropia y a veces me pongo a hacer muchos dibujitos, entonces yo ya sé que si yo lo paso a número mixto, entonces el 3 que ustedes están viendo acá va a representar las 3 tortas, los 3 ponqués, las 3 pizzas que van llenitas. Entonces yo divinamente ya podría hacerme acá
Una, la pintamos, podemos pintarla de un colorcito, pintémosla acá de un colorcito, ya tengo ahí una. Y las vamos a duplicar. Control C, Control V, otra vez. Ya tengo las tres pintadas, mire, tres pintadas. Y de la cuarta, que la vamos a dejar aquí, aquí abajito, no podemos pintarla toda, vamos a quitarle el color. Y yo sé que el fraccionario que ustedes están viendo ahí, vamos nuevamente a quitarle el color. Y el fraccionario me dice que de esa última pizza yo la parta en 4 partecitas y de las 4 me voy a comer 3. 1, 2 y 3. Y es mucho más fácil para mí graficar un fraccionario sabiendo que me puedo adelantar pintando las partes enteras que deba pintar. Y eso solamente va a suceder cuando tengo fracciones impropias. Ahora, los estudiantes de noveno, décimo y 11, quizá los de octavo, no van a graficar de esta manera. Quizá lo van a graficar en forma de recta numérica. Y podemos hacer el ejemplo, aquí también lo podemos hacer. Entonces, este mismo ejemplo. Para esto entonces vamos a construir una recta numérica, una super recta numérica. Esa recta numérica va a tener números enteros. Bueno, entonces ahora tenemos la recta numérica. Y aquí es donde yo les explico por qué es importante que los estudiantes ya analicen la importancia de los números mixtos mirando una recta numérica. Yo les hice el dibujito acá para que tuvieran una noción como muy básica, pero lo que más me interesa es que los estudiantes de noveno entiendan aquí cómo entender los números mixtos a partir de una recta numérica. Entonces, estas rectas numéricas fueron divididas en cuartos, cada unidad tiene 4 partecitas. ¿Por qué 4 partecitas? Porque estamos hablando de 15 cuartos y entonces el 4, que es el denominador, me dice cuántas partecitas debe tener cada unidad. Entonces, si yo quiero graficar 15 cuartos, un estudiante va a decir, bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y el estudiante me dice, ya, profe, aquí está 15 cuartos. Pero un estudiante cuando ya comprende que este 15 cuartos se puede convertir a un número mixto, que es el número que está aquí, miren. Entonces el estudiante me dice, profe, yo me paro en el 3 y camino 3 cuartos de ahí para adelante. 1, 2 y 3. Y el estudiante dice, mire, profe, aquí está el número 3 enteros, perdón, aquí está el número 3 enteros 3 cuartos. O también me puede decir, profe, ahí está el número 15 cuartos. Es ahí donde radica la importancia del número mixto. Los números mixtos ustedes ya los han utilizado. Cuando su papá o su mamá los ha mandado a la tienda a comprar 1,5 libras de algo. Puede ser 1,5 libras de arroz, 1,5 libras de papa, 1,5 libras de carne. O 3,5 libras o 3 libras y 3 cuartos. Todas esas medidas cuando las definimos de esa manera, pues estamos hablando de números mixtos. Por lo tanto, los números mixtos es algo que ya llevábamos manejando, pero quizás no lo habíamos comprendido de esa forma. Vamos ahora a practicar el proceso inverso de conversión. Es decir, ¿qué pasa si yo tengo un número mixto? Podemos coger estos dos ejemplos, 2 enteros 1/3. Podemos coger 2 enteros 1/3 y podemos coger 3 enteros 3 cuartos. 3 enteros 3 cuartos. Si yo tengo un número mixto, ¿cómo hago para convertirlo en fracción? O sea, ¿cómo hago para que se me convierta en una fracción impropia? El proceso es muy fácil. Ustedes van a coger la parte entera, el 2, van a multiplicarlo por el denominador, en este caso por 3. A ese resultado le voy a sumar el numerador, o sea 1, y todo va a quedar sobre el mismo denominador. Vamos a hacerlo aquí con el otro número mixto. Van a coger la parte entera, la van a multiplicar por el denominador. A ese resultado le voy a sumar el numerador, que es el número que está arriba. Aquí era el 1 que estaba arriba. Y todo va a quedar sobre el mismo denominador. Sobre, en este caso 4, en este caso 3. 2 por 3, 6, más 1, 7 tercios. Y 3 por 4, 12, más 3, 15 cuartos. Observen,
7 tercios, 15 cuartos, que si yo me devuelvo es el mismo 7 tercios que está acá y el mismo 15 cuartos que está acá. Entonces recuerden muy bien cómo es el procedimiento para convertir un número mixto en fracción impropia. Vamos a hacer un último ejemplo. 5 enteros, 2 séptimos. Se me había olvidado decirles, el número que está aquí, en el número mixto, siempre tiene que ser una fracción propia, o sea, un número donde el de arriba sea más pequeño que el de abajo, no se les vaya a olvidar. Listo, en ese caso cogemos la parte entera, la multiplicamos por el denominador, a ese resultado le sumamos el numerador, que es el número de arriba, y todo queda sobre el mismo denominador, sobre 7. Entonces, 7 por 5, 35. A 35 le sumo 2, me da 37 y 37 queda sobre 7. Y esta es la fracción impropia que me genera el número mixto 5 enteros, 2 tercios. Bueno, vamos ahora a estudiar otro tipo de fracciones. Ya vimos las fracciones propias, ya vimos las fracciones impropias, ya vimos que de las fracciones impropias me aparecen los números mixtos. Ya aprendimos convertir un número mixto en fraccionario y fraccionario a número mixto. Ahora vamos a analizar las fracciones enteras. Para analizar las fracciones enteras tengo dos gráficos, en este caso los voy a separar un poquito, vamos a separar uno del otro. Volvamos a hacerlo. Listo. Los gráficos ya están listos, mire. ¿Qué característica tienen estos gráficos? Que están todos completos. Todos completicos. ¿Listo? Entonces, las fracciones enteras aparecen cuando yo las grafico y me dan exactamente 2 arepas, 3 arepas rellenas, todo me aparece completamente pintado, completico. No importa si son 2 arepas, si son 3 arepas, si son 4 arepas. Y si es una arepa, me dirá algún estudiante, no, cuando les da solamente un dibujito pintado, es otro tipo de fraccionario que lo vamos a ver ahorita. En este caso las fracciones enteras es que yo grafico y me llena completico, todas las gráficas se pintan completicas, no me queda nada sin pintar y ahí es donde aparecen. Entonces, en esta parte, en este primer gráfico, tenemos 2 unidades y en este segundo gráfico tenemos 3 unidades. Ahora, si yo le pido a un estudiante que lo grafique, pues el estudiante me dice, vea, profe, son cuartos porque está partido la torta en 4 partes. Y de las 4 partes estoy cogiendo 4 de la primera y 4 de la segunda, estoy cogiendo 8 partecitas. Si yo le digo a otro estudiante que me grafique, que me diga qué fraccionario me da estas 3, no sé, pongámosle tortas rojas. Entonces el estudiante me dice, ya, profe, son sextos porque cada gráfico está partido en 6 partes. Y estoy cogiendo 18 pedacitos de esos. Estas dos fracciones que ustedes ven acá se llaman fracciones enteras. ¿Por qué? Pues porque ellas me representan números enteros. En este caso, esta me representa el número entero 2 y esta me representa el número entero 3. Entonces, cuando un fraccionario me representa unidades enteras, se llaman fracciones enteras. Y algún estudiante me va a decir, bueno, profe, pero ¿cómo hago yo para identificarlas? ¿O cómo hago yo para saber que una fracción es entera sin tener que graficarla? En clase nos pusimos a hacer las preguntas y los chicos tienen la idea, tienen la noción, pero les cuesta definirla o dar una definición concreta. ¿Sí? Muchas veces me dijeron, ay, profe, pues porque el de abajo es la mitad del de arriba. Y yo les dije, sí, pero no siempre va a ser. Por ejemplo, en este caso, 6 no es la mitad de 18. Entonces, nos aproximamos a una definición y dijimos, ah, pues que el de abajo es un múltiplo del de arriba. Perdón, al revés, que el de arriba es un múltiplo del de abajo. O en otras palabras, cuando yo puedo coger el de abajo y lo multiplico por otro número y me da el de arriba. Entonces, esa es la forma de entenderlo. Entonces, vamos a dar una definición acá. Cuando el numerador es un múltiplo del denominador.
Entonces, les pregunto y les preguntaba en clase, ¿8 es un múltiplo de 4? Sí, claro, 8 es un múltiplo de 4 porque 8 está en la tabla del 4. Y entonces en el otro caso, 18 es un múltiplo de 6 y todos dicen, sí, claro, 18 está en la tabla del 6. Cuando eso sucede, entonces usted ya sabe que las fracciones que están mirando son fracciones enteras. Y uno dice, bueno, profe, ¿y cómo hago yo para saber qué número entero me representa? Pues simplemente haga la división. Si usted coge 8 y lo divide entre 4, le da 2, que es el 2 que está trabajando aquí. Y si usted coge 18 y lo divide entre 6, le va a dar 3, que es el número 3 que estamos trabajando aquí. Entonces, no se les olvide analizar cuando una fracción es entera. Podemos hacer más ejemplos. A veces me dicen los estudiantes, profe, haga más ejemplos. Si yo tengo 10 y lo divido entre 5, eso me va a dar un 2. Esa es una fracción entera. Si yo tengo un 20 y lo divido entre 4 partes, eso me va a dar un 5, entonces eso es una fracción entera. Y así de sencillo podemos hacer muchísimos más ejemplos. 9 tercios es una fracción entera. Pues sí, claro, no ve que 3 es, 9 es un múltiplo de 3. O 9 dividido entre 3 da 3. Si yo les escribo 9 medios es una fracción entera, aquí me van a decir no. No, porque el 9 no está en la tabla del 2. O 9 dividido entre 2 no me da un número entero. 9 dividido entre 2 no me da un número entero. Entonces, ojo que este ejemplo que les estoy colocando aquí me muestra cuándo identificar una fracción que no es entera. Esta, vamos a aclararlo de una vez, esta no es entera. Bueno, listo. Vamos ahora entonces con el tema de fracciones unidad. O cuando una fracción es una fracción unidad. ¿Listo? Ya habíamos visto fracciones, antes fracciones enteras. ¿Sí? Si devolvemos aquí un momentico, estas eran las fracciones enteras. Y les había dicho que era que si yo graficaba me salía más de una torta, más de un pastel, más de un ponqué completo relleno sin que me sobraran partecitas. Y les dije que si un estudiante me preguntaba, bueno, profe, ¿y si yo grafico y me sale solo una torta llena, qué pasa? Es aquí donde aparece este tema. Fracciones unidad. Cuando usted grafica y le da solo un gráfico lleno, un solo gráfico lleno. Entonces, en este caso tengo 3 gráficos y ustedes me van a ayudar. Bueno, o usted desde su casa va, si quiere, pausa el video y va a escribirme aquí abajito qué fraccionario me da en cada caso. ¿Listo? Entonces, pausa el video y hágalo y luego le da play para que confirme si sí nos dio o no nos dio. En el primero entonces tenemos 8 partes de una torta, entonces estamos hablando del número 8 abajo. En el segundo tengo 4 partes de una torta y en el último tengo otra vez 8 partes de una torta. O de un pastel, o de un ponqué, o de una baldosa, lo que quieran pensar que es el gráfico. ¿Listo? Pues observe que si está toda la torta pintada, quiere decir que de las 8 cogí 8. En el segundo de toda la baldosa, si está toda pintada, quiere decir que cogí 4. Y en la última, nuevamente la baldosa, si está en 8 partes divididas, cogí 8 para coger toda la baldosa. Estas 3 fracciones que ustedes ven aquí se llaman fracciones unidad. ¿Por qué? Porque representan un 1, representan la unidad, representan un 1. Y entonces esta sí fue muy fácil para que los estudiantes identificaran cuándo saber o cómo saber si una fracción era una fracción unidad. Y entonces los estudiantes dijeron, profe, cuando el numerador es igual al denominador. Observe, el de arriba es igual al de abajo. Cada vez que usted tenga un fraccionario donde el de arriba y el de abajo son iguales, ya sabe que eso le va a representar una unidad. No le va a representar más de una unidad. Imposible. Si usted tiene 8 de 8, siempre le va a representar una. Bueno, y si quiero que me represente más, pues para eso están las fracciones enteras. Cuando el de arriba es un múltiplo del de abajo, recuerden. Aquí sí me pueden dar 2, 3, 4, 5, todas las que yo quiera. Pero aquí solamente me van a representar unos y unos. Fracciones, unidad. Ahora venimos con fracciones equivalentes. Ya aquí esto es algo que yo utilizo o que se utiliza cuando comparamos fracciones. En las anteriores todo era
por separado, una fracción en unidad, aquí puedo hablar de una fracción entera, aquí puedo hablar de una fracción propia o impropia. Pero aquí, en las fracciones equivalentes, yo ya tengo más de una fracción y las voy a comparar. En otras palabras, las fracciones equivalentes me sirven para comparar. ¿Listo? ¿Qué son fracciones equivalentes? Para eso les tengo ese gráfico. Son 4 tortas, si quiere piénselo en 4 limones cortados por la mitad. O puede pensarlo en 4 recipientes redondos que están llenos hasta la mitad de un líquido verde. Como usted lo quiera, piense lo que quiera mirando este dibujo. Pero quiero que se dé cuenta que en todos los 4 gráficos está pintada la mitad de la circunferencia. Pero mire que no, pero si yo saco los fraccionarios para cada dibujo me van a dar fraccionarios diferentes. En el primero me va a dar un medio, pues porque está la circunferencia partida en dos partes y está partida en dos partes y estoy pintando una sola, un medio. En la segunda pues está partida en 4 partes y de las 4 estoy pintando 2. En la tercera está partida en 8 partes y estoy pintando 4. Y en la última está partida en 16 partes y estoy pintando 8. Observen que son 4 números que se ven diferentes, un medio, 2 cuartos, 4 octavos y 8 16avos. Son 4 números que se ven diferentes, pero que están representando la misma cantidad. La misma mitad del limón, la misma mitad de la torta, la misma mitad de lo que usted piense que era esa circunferencia. Entonces, cuando las fracciones representan la misma cantidad, se dice que son fracciones equivalentes. Y entonces, por eso les tenía aquí esta definición. Dos fracciones son equivalentes cuando representan la misma cantidad, Entonces, este dibujo pues me es mucho más claro para yo poder comprender fracciones equivalentes. Y ahora me va a decir algún estudiante, bueno, profe, y si yo tengo dos fracciones y no las quiero graficar, ¿cómo yo hago para saber si son equivalentes? Ah, pues es muy sencillo. Usted va a multiplicar en cruz. Multiplica 1 por 4 y multiplica 2 por 2. Hagamos esas multiplicaciones. 1 por 4 y 2 por 2. Si ambos resultados dan la misma cantidad, entonces las fracciones son equivalentes. Usted puede, por ejemplo, coger este señor con este señor. 2 cuartos y 8 16avos. Y va a coger 2 por 16 y 8 por 4. Pues 2 por 16 es el doble de 16, que sería 32. Y todos saben que 8 por 4 es 32. Ah, mire, tienen el mismo resultado al multiplicar en cruz. ¿Qué se concluye? Que estas fracciones son equivalentes. Y eso es todo, sencillísimo, entender cuándo dos fracciones son equivalentes. Si los llevamos al gráfico, recuerden que las fracciones equivalentes son aquellas que representan la misma cantidad. Bueno, ya para terminar este video, ya casi para terminarlo, entonces tenemos dos conceptos muy importantes dentro del estudio de los números racionales, que es el proceso de simplificación y el proceso de amplificación. ¿Qué significan o para qué me sirven? Primero necesitamos entender qué son fracciones equivalentes. Ya lo entendimos por el tema que acabamos de ver aquí atrásito. Ya lo vimos, ya lo entendimos, qué son fracciones equivalentes. ¿Y cómo mirar si son fracciones equivalentes? Ahora, estos mecanismos, simplificación y amplificación, te van a ayudar a conseguir o a encontrar fracciones equivalentes. Ahorita más adelante les voy a mostrar una parte del taller que estamos desarrollando en clase. En ese taller dice, encuentre fracciones equivalentes. ¿Listo? Entonces, ¿cómo yo hago para encontrar fracciones equivalentes si no las tengo a la vista? ¿No? O sea, es decir, ¿qué pasa si yo en clase les digo, mire, tengo el número 10 octavos, que es el número que está acá, tengo el número 10 octavos y vamos a encontrar fracciones equivalentes? Y uno dice, bueno, pero ¿cómo hago? No es tan fácil. Entonces, para usted poder encontrar fracciones equivalentes, pues utilice los mecanismos llamados simplificación y amplificación. Observe que debajo de cada título yo puse dos palabras. En el caso de simplificación, debajo puse la palabra simple y debajo de amplificación puse la palabra amplio. Todos saben que simple es como más sencillo y amplio es como más grande. ¿Listo? Y eso tiene que ver
con lo que vamos a hacer. Simplificar es encontrar fracciones más sencillas, más simples. Y uno dice, bueno, ¿y cómo hago para encontrar fracciones más simples, más sencillas que sean equivalentes? Bueno, pues utilizando operaciones aritméticas. Para el caso de la simplificación, la operación aritmética que utilizamos es la división. ¿Y qué significa amplificación? Ah, pues que vamos a encontrar fracciones equivalentes más amplias, más grandes. Y para ese caso, pues vamos a utilizar la multiplicación. ¿Cómo encuentro yo fracciones equivalentes a partir de la simplificación? Ah, pues muy sencillo. Vamos a poner un igual, en este caso vamos a utilizar un morado. Vamos a utilizar en este caso un morado. Y vamos a encontrar fracciones equivalentes más sencillas dividiendo. ¿Cómo se hace el proceso de simplificación? Ustedes ya lo deben saber porque esto se viene trabajando desde primaria. Pues que usted divide arriba y abajo por un mismo número. ¿Listo? En este caso yo puedo dividir por 2 ambos lados. Si yo divido por 2 y por 2 arriba y abajo, entonces me queda 10 dividido entre 2, 5. Y 8 dividido entre 2, 4. Ah, y observen que me quedó el fraccionario 5 cuartos. Y si venimos por aquí con rojo y escribimos Y si venimos por aquí con rojo y escribimos 10 octavos y 5 cuartos y los multiplicamos cruzados, 10 por 4 y 8 por 5, me voy a dar cuenta que en ambos casos me da 40. Ah, eso quiere decir que estas dos fracciones son equivalentes. Y encontramos una fracción equivalente aplicando un proceso que se llama simplificación, que en este caso sería dividiendo por 2. Listo, creo que me van a decir, bueno, listo, ya entendí qué significa la simplificación. Ahora, ¿cómo entendemos la amplificación? Hay otro nombre, en los libros aparece como complificación. Pero pues nosotros en clase lo estamos llamando amplificación. Vamos a utilizar nuevamente un morado. Y vamos a hallar otra fracción equivalente, pero amplificando. Y ya sabemos que amplificar es multiplicar. ¿Tiene que ser por 2? No necesariamente. Tiene. Arriba sí obligatoriamente era por 2, porque el único número que divide al 10 y al 8 es el 2. Pero en el caso de la multiplicación yo sí puedo multiplicar por el que yo quiera. Entonces yo puedo coger, por ejemplo, 3, pero la condición es que si multiplico por 3, abajo también tengo que hacerlo por 3. Y entonces 10 por 3 me da 30 y 8 por 3 me da 24. Y encontré otra fracción que sea equivalente a 10 octavos. Vamos a mirar si eso es cierto. 10 octavos, 30 cuartos. Perdón, 30 24avos. Multiplico en cruz, multiplico 10 por 24 y multiplico 8 por 30. Pues 10 por 24 es lo mismo que 24 por 1 y le agrego un 0, me da 240. Y 8 por 30 es lo mismo que 8 por 3, 24 y le agrego un 0. Ah, mire, son equivalentes. Y lo más interesante de esto es que si usted coge, vamos a coger este fraccionario, 5 cuartos, lo vamos a anotar por acá, y vamos a coger este fraccionario, 30 sobre 24, y los multiplica en cruz, 5 por 24 y 4 por 30, en ambos casos le da 120. Y entonces, estas dos también son equivalentes. O sea que mire lo bonito de cómo poder encontrar fracciones equivalentes. Fracciones que me representan la misma cantidad pero con otros números. ¿Listo? Y entonces el mecanismo de simplificación y amplificación me va a servir para encontrar fracciones equivalentes. Me toca aclararles una cosa, no siempre se va a poder simplificar. Eso sí se los tengo que aclarar. Yo no siempre puedo simplificar, pero yo sí voy a poder amplificar siempre, porque yo puedo amplificar por el número que yo quiera, pero yo no puedo simplificar por el número que yo quiera. Puedo simplificar por el número que yo pueda, que es diferente. Amplificamos por el que queramos, pero simplificamos por el que podamos. ¿Listo? Y entonces aparece una fracción muy especial. Y es, ¿qué pasa si yo un fraccionario yo no lo puedo simplificar? No lo puedo simplificar. Entonces me van a decir, por ejemplo, profe, ¿qué pasa si tenemos el fraccionario 3 cuartos?
trate de simplificarlo y se va a dar cuenta que usted no puede simplificarlo, porque usted arriba yo puedo dividir por 3, pero abajo no puedo dividir por 3. Y entonces me va a decir, ah, pero yo abajo puedo dividir por 2, pero arriba no puedo dividir por 2. Y entonces el único número por el cual yo puedo dividir es por 1, pero eso no me sirve de nada porque me vuelve a dar el mismo fraccionario. Si yo divido por 1 acá y divido por 1 acá, me vuelve a dar el mismo fraccionario, entonces no tiene sentido. Cuando una fracción no se puede simplificar, se llama una fracción irreducible. Entonces, cuando yo tengo una fracción que no se puede simplificar, le vamos a llamar fracción irreducible. Y esto es lo que quería explicarles el día de hoy con este video. Ya ahorita para terminar les voy a mostrar la fotocopia que estamos trabajando en clase y ya les puedo mostrar qué ejercicios podemos ir desarrollando. Ok, listo, mire, esta es la fotocopia, este es el taller que estábamos desarrollando en clase. Yo sé que ya la mayoría lo tiene, pero pues que este video también sirva para yo poder tratar de entender algunas cosas que no entendí de este taller. Punto 2. Encuentre 4 fracciones equivalentes a cada caso. Entonces tengo que encontrar 4 fracciones equivalentes a 7 quintos. Aquí me encuentro con que 7 quintos no se puede dividir ni arriba ni abajo por el mismo número. O sea, 7 quintos es una fracción irreducible. Irreducible. Entonces, como no se puede simplificar, el único mecanismo que puedo utilizar aquí, ojo, el único mecanismo es la amplificación. Es decir, multiplico arriba y abajo por los números que yo quiera. Puedo, por ejemplo, empezar por 2. Y entonces me haría 7 por 2, 14 y 5 por 2, 10. Mire, ya tengo una primera fracción equivalente. Si usted multiplica cruzado, 7 por 10, 70 y 14 por 5 es 70. Y así puedo multiplicar por 3, por 4, por 5. Lo que me pide este ejercicio es que encuentre 4 fracciones equivalentes. Este señor también es una fracción irreducible. Entonces lo mismo, les toca amplificar. Esta fracción no es irreducible, aquí sí podemos simplificar, tienen que buscar qué número divide arriba y abajo. Les puedo empezar diciendo que pueden dividir por 3 o pueden dividir por 5. Pueden ir dividiendo hasta que ya no puedan dividir más. Si encuentran las 4 ahí, listo, acabaron. Pero si ustedes dividieron y no alcanzaron a encontrar 4, entonces pueden multiplicar este señor y encuentran las que les quede faltando. Calcula en cada caso la fracción irreducible. ¿Qué es calcular la irreducible? Pues que usted va a simplificar y simplificar y simplificar y simplificar hasta que ya no pueda simplificar más. Podemos ayudarles con el primero, vea, 10 sobre 150. Usted aquí puede empezar a sacar mitades, terceras, quintas, depende de si se puedan dividir. Pero yo les enseñé en clase que si los dos números terminan en 0, yo puedo cancelar los dos ceros y me quedaría 3 sobre 15. ¿3 sobre 15 es irreducible? No, porque yo ambos los puedo simplificar por 3. Vea, si yo divido por 3 y divido por 3, me daría 1 arriba y 5 abajo. Esta fracción sí es irreducible. Entonces, calcule en cada caso la fracción irreducible. Aquí me pueden escribir un quinto, pero ojo, porque yo no les voy a calificar si me escriben únicamente un quinto, si usted no me muestra este procedimiento de aquí abajo. Listo, entonces por favor, ya saben que para encontrar los resultados del punto 3, lo que tengo que es simplificar. Punto 3, listo. Vámonos con el punto 4. Utilicemos un rojo, yo creo, un amarillo, está bien. Vamos con el punto 4. Bueno, este punto 4 sí no lo voy a explicar acá. Esto es un tema que explicamos en clases mucho más complejo, estas respuestas. Sin embargo, pues cualquier cosa me pueden preguntar en clase. Punto 5 y punto 6 ya hablan del concepto de el mayor, el menor y el igual. Ese todavía no lo hemos hecho. Entonces, para el siguiente video vamos a explicar lo que tengamos que explicar para solucionar estos dos puntos de este taller. Y listo, espero les haya gustado este video, espero les haya gustado esta explicación, espero haber ayudado para que sus dudas se hayan despejado y para que usted pueda trabajar esto, pero lo más importante, pueda entender
en qué parte lo podemos aplicar de nuestra vida y si nos puede servir para algo en la vida cotidiana. ¿Listo? Un saludo especial para todos y nos estaremos viendo en el siguiente video. Hasta luego.